La luz de la mañana se filtraba a través de las frescas cortinas de encaje del salón de la señorita Marple, en Stay Mary Mead, proyectando suaves dibujos sobre su pulida mesa de té. Como era su costumbre, estaba sentada junto a la ventana delantera, tejiendo en la mano y con una tetera de Earl Grey en infusión cerca. Cuando la bicicleta del cartero pasó traqueteando por el callejón, unos momentos después, el familiar sonido de las cartas cayendo sobre el tapete la impulsó a dejar las agujas. Levantándose con la gracia deliberada propia de su edad, recogió el correo y regresó a su silla, colocando cuidadosamente el pequeño fajo de sobres sobre su regazo. Facturas, un catálogo, una nota de su sobrino Raymond desde Londres, y otra más, que destacaba entre las demás era un sobre de papel más grueso, de color marfil, sellado con lacre azul oscuro y estampado con una insignia desconocida, un campanario estilizado bajo una luna creciente. La señorita Marple lo observó con leve curiosidad. La letra era elegante, femenina y desconocida. Ella lo abrió con cuidado, desdoblando la única hoja de papel que había dentro. Mi querida señorita Marple, espero que me perdone esta carta no solicitada. Nos conocimos brevemente, quizá demasiado, en la fiesta del Jardín del Obispo, en 1929. Soy Beatrice Lonsdale y resido actualmente en la vicaría de Lower Tilling, donde he ayudado durante mucho tiempo al reverendo Julian Fortescue con sus asuntos, tanto domésticos como eclesiásticos. Le escribo con gran angustia. El reverendo ha desaparecido. Salió de casa a la noche del 4 de este mes y no se le ha visto desde entonces. Las autoridades creen que se fue por voluntad propia. Algunos incluso especulan con un escándalo o un deterioro mental, pero yo no lo creo. Estoy seguro de que algo va terriblemente mal. Han ocurrido sucesos extraños últimamente. Pratt, abiertas por la noche, cera de vela donde no había ninguna encendida, y un estudio que permanece cerrado, aunque solo el vicario tenía la llave. En recuerdo su reputación, señorita Marple, su sabiduría y su extraordinario sentido de la verdad. Dudo en abusar de usted, pero creo que su presencia puede aclarar esta situación. Si está dispuesta, le enviaremos un coche. Espero que considere mi súplica en suyo con la más profunda esperanza. Beatriz Lansdale. Y la señorita Marple leyó la carta 2 veces antes de doblarla y dejarla sobre la mesa. Miró por la ventana con expresión indescifrable, aunque una chispa de alerta se asomó a sus ojos azul pálido. Había conocido a Beatrice Lonsdale una vez, una mujer refinada y de serena fortaleza, conocida en ciertos círculos diocesanos como una competente asistente de varios clérigos del condado. Lower Tilling era un pequeño y antiguo pueblo a unos kilómetros al este de Stay Mary Mead, enclavado entre colinas bajas y setos, con una iglesia de piedra casi tan antigua como la propia Inglaterra. En el contenido de la carta despertó algo en su interior, en una sensación de perturbación bajo la superficie de lo cotidiano. Ese cosquilleo particular que siempre sentía cuando un lugar aparentemente tranquilo revelaba grietas de algo más profundo. También había oído hablar del reverendo Fortescue, un hombre erudito, amable y devoto, aficionado a los sermones antiguos y alguna que otra cita en latín. No era un hombre que desapareciera sin decir palabra. ¡Qué curioso!, murmuró para sí misma, tamborileando ligeramente con los dedos en el reposabrazos. ¡Qué curioso! A la mañana siguiente publicó una respuesta breve, pero cortesa. Vendría en 2 días después un automóvil verde oscuro, bastante más imponente de lo que la señorita Marple creía necesario. Se detuvo frente a su casa cubierta de hiedra. El conductor, un joven de rostro solemne con abrigo y gorra oscuros, la ayudó a subir al coche y colocó su modesta maleta en la parte trasera, mientras el pueblo se perdía entre los setos y el paisaje se extendía en oleadas de campos amarronados y follaje otoñal.
La señorita Marple permanecía sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su mirada, atenta y vigilante, captaba cada detalle a medida que el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más densos, más viejos. Sus raíces se alzaban como dedos nudosos sobre los bordes del camino. El cielo se tornó sombrío, cargado de nubes al acercarse a Lower Tilling. Una ligera neblina había descendido, cubriendo el pueblo de una palidez soñadora. El coche pasó junto a un puente de piedra, un monumento de guerra, y la modesta hilera de tiendas que formaban la calle principal del pueblo. Antes de girar hacia una estrecha carretera flanqueada por altos setos al fondo, se alzaba la vicaría, un hermoso edificio antiguo de piedra desgastada y pizarra, junto a la mucho más antigua iglesia de San Lucas, cuya torre se alzaba entre la niebla como un centinela. La hiedra cubría gran parte de los muros de la vicaría, y las estrechas ventanas brillaban tenuemente a la tenue luz del día. Salía humo en volutas de una chimenea, y en algún lugar del interior un reloj daba la hora. El conductor se detuvo frente a la casa. La puerta de madera se abrió casi al instante, y una mujer alta y canosa salió a recibir la señorita Marple. Dijo con evidente alivio: «Gracias por venir, señorita Lonsdale», respondió la señorita Marple con cariño, tomando la mano que le ofrecía. «Espero no haber llegado demasiado tarde». El rostro de Beatrice Lonsdale estaba sereno, pero sus ojos estaban ensombrecidos. Condujo a la señorita Marple al interior, pasando por un estrecho recibidor, hasta una sala de estar amueblada con madera oscura, estanterías y el inconfundible aroma a alcanfor y pulimento. Un fuego ardía bajo en la chimenea, más por comodidad que por necesidad ofreció la señorita Lonsdale, con alegría. Mientras la criada traía una bandeja, la señorita Marple la observó en silencio. La muchacha, joven, de no más de 20 años, tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. La señorita Marple lo olvidó sin hacer comentarios una vez servido el té. Beatrice comenzó: «Han pasado 9 días desde que desapareció. El reverendo Fortescue salió de casa por la noche. Me dijo que iba a la iglesia a reflexionar en silencio. Solía hacerlo después de cenar, pero nunca regresó». La señorita Marple bebió su té pensativa. «¿Hubo algo inusual ese día? Había pasado una tormenta la noche anterior. Nada grave, pero hizo que la electricidad parpadeara y dejó ramas caídas por todo el cementerio. Parecía preocupado, pero no alterado. Tomó su Biblia y una linterna, y dijo que volvería en 1 hora. Y cuando no lo era, esperé hasta casi la medianoche, y luego registré la iglesia y los terrenos. No había rastro de él. Contacté a la policía por la mañana». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y creen que se fue por voluntad propia?». La expresión de Beatrice se tensó. «Sí, encontraron algunas facturas sin pagar en su estudio, nada excesivo. Algunos sugirieron que pudo haber tenido una crisis de fe». A la señorita Marple arqueó una ceja. «Qué conveniente». En Beatrice dudó. «Hay más. El estudio». La puerta estaba cerrada con llave, después de que él desapareció. Supuse que solo él tenía la llave, pero hace 3 noches la encontré entreabierta. Una vela se había consumido hasta el candelero de su escritorio, y había una mancha de humedad en el suelo de piedra, como si alguien hubiera dejado entrar agua. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y nadie tenía acceso a la llave? No. Estaba colgado de una cadena alrededor del cuello del vicario siempre. ¿Y se llevaron algo? Su caja de despacho, la que guardaba sus documentos privados. Ya no están. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Y está segura de que no lo movieron antes de que desapareciera? Positivo. ¿Alguien más ha abandonado la casa desde entonces? Beatrice hizo una pausa. Nuestro jardinero, Thomas Brigham, presentó su renuncia hace 3 días. De repente, «¡Qué interesante!», murmuró la señorita Marple,
fueron interrumpidos por la entrada de una llamativa joven de unos 30 años, de pelo oscuro, elegantemente vestida, y de modales un tanto distantes. «Esta es Margaret Fortescue», dijo Beatrice. «La sobrina del vicario, señorita Marple», dijo la mujer con frialdad, extendiendo la mano. «He oído que está aquí para destapar historias de fantasmas y disparates del pueblo». «Estoy aquí», respondió la señorita Marple con suavidad, «para descubrir qué le ocurrió realmente a su tío. Si es que desapareció Anne Margaret», esbozó una sonrisa forzada. «Buena suerte con eso». Tras marcharse, la señorita Marple fue acompañada a su habitación en el piso de arriba. Un espacio modesto pero cómodo, con vistas al jardín descuidado y al viejo cementerio que se extendía más allá. Mientras deshacía las maletas, su mente empezó a entrelazar los hilos con vicario desaparecido, un estudio abierto misteriosamente, un buzón desaparecido, un sirviente que se marchó repentinamente, y la inconfundible sensación de que todos en la casa guardaban un secreto. No, ¿eran fantasmas los que perturbaban a Lauer Tilling? ¿Era gente? Y la señorita Marple conocía muy bien a la gente. La señorita Marple se levantó temprano a la mañana siguiente, como era su costumbre, y se vistió con una práctica falda de tweed gris y una blusa rosa suave, abrochándose un broche de plata en el cuello. Sus años en St. Mary Mead le habían enseñado que las mejores observaciones se hacían en las horas tranquilas de la mañana, cuando la mayoría de la gente daba por sentado que nadie las observaba. En la vicaría estaba en silencio cuando salió de su habitación. La criada aún no había empezado a servir el desayuno, y el reloj de pie del recibidor daba suavemente las 6:30. El silencio era casi monástico. Solo el crujido de las tablas del suelo, bajo sus cómodos zapatos, rompía el silencio mientras atravesaba el estrecho pasillo. Pasó por el estudio, y la puerta se cerró de nuevo. Se detuvo, observando el desgastado pomo de latón, que brillaba un poco más que los demás de la casa, como si hubiera sido usado recientemente, pulido no por el ama de llaves, sino por manos ansiosas. La señorita Marple lo dejó de lado por un momento, continuando por el estrecho pasillo, hasta la puerta lateral que conducía al pequeño claustro entre la vicaría y la iglesia. El sendero de piedra estaba resbaladizo por el rocío. La niebla matutina se enroscaba alrededor de las lápidas como un ser vivo, envolviendo los antiguos contrafuertes de piedra de la iglesia con una especie de reverencia. La puerta de San Lucas estaba abierta. La empujó con cuidado para abrirla. El pesado roble crujió bajo su propio peso, y entró en el aire interior. Era fresco y quieto. Motas de polvo flotaban en oblicuos rayos de luz que se filtraban a través de las vidrieras. Los bancos estaban vacíos. La madera, oscura y reluciente. La nave se extendía hacia el presbiterio, donde el altar se alzaba bañado por los tonos dorados y carmesí del sol naciente. La señorita Marple caminaba lentamente entre los bancos, deslizando su mano enguantada suavemente por la madera. Una sensación de silencio llenaba el espacio por no de pos. Había tensión, como si la iglesia misma hubiera tomado aire y aún no hubiera exhalado. Se detuvo ante el atril. Allí había una Biblia, con sus marcapáginas cuidadosamente colocados. Junto a ella, una vela, apagada, pero con cera fresca adherida a la base. La tocó suavemente, con un dedo enguantado, aún flexible. Alguien había estado aquí recientemente. Avanzó hacia el presbiterio, mirando a su alrededor. En las losas cerca de la barandilla del altar, una leve mancha, barro, no, más oscura, más bien hollín húmedo. Se arrodilló, con cuidado de no tocarla, y vio una huella parcial, demasiado grande para una mujer, demasiado pesada para un niño. Alguien había rastreado algo a través de la iglesia, y muy recientemente se levantó y se dirigió a la puerta de la sacristía. Estaba cerrada. En ese momento
oyó un leve ruido en el crujido de una tabla del suelo. No dentro de la iglesia, sino cerca del fondo, en una cámara lateral tras el desván. La señorita Marple se giró con cuidado y echó a andar, con pasos lentos y pausados, amortiguados por la gruesa alfombra. En la habitación estaba oscura. Las persianas estaban bajadas. La única luz era un destello entre las lamas. Ella abrió la puerta a una rendija. La habitación estaba vacía, pero algo se había movido. Los papeles del escritorio estaban torcidos y el cajón bajo el escritorio estaba abierto. Se acercó y vio un trozo de papel roto, arrugado a toda prisa y tirado entre el escritorio y la pared. Con cuidado, lo recogió a una página arrancada de un cuaderno. Media frase garabateada con letra masculina. Dijo que, si se lo contaba a alguien, lo arruinaría todo. Debo guardar silencio. Lo dobló y lo guardó en su bolso, con los labios fruncidos. Pensativa, la señorita Marple no creía en fantasmas. Creía en secreto, y alguien en Lower Teeling ocultaba algo con mucho cuidado. Cuando regresó a la vicaría, la casa había empezado. Un tenue olor a pan frito y café llegaba de la cocina. La señorita Marple se quitó los guantes, dejó el sombrero a un lado y entró en el comedor, donde se había servido un sencillo desayuno. Beatrice Lonsdale ya estaba sentada, vestida con un vestido gris, apagado con un broche en el cuello que la señorita Marple recordaba de su anterior encuentro. Su actitud era serena, pero su mirada estaba cansada. «Buenos días, señorita Marple», dijo, sirviéndole té en la taza. «Espero que la habitación estuviera lo suficientemente caliente». «Perfectamente», respondió la señorita Marple, tomando asiento. «Y la luz matutina sobre la iglesia es de lo más inspiradora». Aunque noté que la nave estaba abierta bastante temprano, Beatrice levantó la vista bruscamente. «¿De verdad?». Le pedí a Margaret que se asegurara de que las puertas permanecieran cerradas después del anochecer, por seguridad. «Quizás alguien lo olvidó». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «O alguien tuvo una razón para entrar cuando nadie más estaba mirando». Beatrice dudó. «¿Crees que alguien de la casa?» «Creo que las iglesias, como las vicarías, tienen muchas puertas», respondió la señorita Marple con suavidad. «Y muchas llaves». Los interrumpió la llegada de Margaret Fortescue, la sobrina del vicario. Vestía impecablemente de lana azul oscuro, con el pelo recogido y una expresión indescifrable. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «¿ha descubierto ya algún espectro flotante?» «No, exactamente», dijo la señorita Marple con tono suave, «pero encontré una huella cerca del altar». Margaret se detuvo a medio paso. «Seguro que era el sacristán. Es un tipo terriblemente arrastrando los pies». A la señorita Marple sonrió. «Quizás, aunque tengo entendido que el sacristán está en el hospital con un tobillo roto». Margaret apretó los labios. «¿Qué insinúas?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Nunca insinúo nada, querida. Solo Margaret se disculpó con rigidez un momento después y desapareció por el pasillo. La señorita Marple observó la rapidez de su partida con discreto interés. «¿Siempre ha vivido aquí?», le preguntó a Beatrice cuando estuvieron solas nuevamente. «No», dijo Beatrice con un suspiro. «Llegó hace 2 años, tras la muerte de su padre. Julián la acogió. No tiene más familia», esperaba. Bueno, que el vicario la considerara su heredera, pero siempre se mostró algo distante en estos asuntos. ¿Sabía ella de su testamento? Creo que sí. Consultó con el señor Ives, el abogado local, hace 3 semanas. Aunque nunca se habló del contenido en la casa. La señorita Marple asintió pensativa. «Me pregunto si el vicario planeaba cambiar algo». Más tarde esa mañana, la señorita Marple fue a la cocina, donde encontró a la criada, Emily, pelando patatas con un ritmo frenético. La señorita Marple se ofreció a ayudar y charló distendidamente mientras trabajaba.
¿Le tenía cariño al reverendo Fortescue?, preguntó con suavidad Ana. Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. Era amable. Siempre dejaba un pequeño frasco de mermelada cuando nos sobraban manzana. Decía que el señor apreciaba la frugalidad y parecía preocupado antes de irse. Emily dudó. Había estado reunido con alguien en la iglesia. Tarde, un hombre. Lo vi una vez por la ventana en calto, con el cuello del abrigo subido. Se lo dije al señor Partridge, pero me dijo que me metiera en mis asuntos. ¿Quién es el señor Partridge? El jardinero. Vive a las afueras del pueblo. Bajó la voz a Es raro, señora. Habla solo en el cobertizo. A la señorita Marple. Sonrió levemente. Los jardines suelen guardar más secretos de los que la gente cree. ¿Crees que el vicario está muerto?, susurró Emily de repente. La señorita Marple hizo una pausa. Creo, dijo con suavidad, que alguien quiere hacernos creer que lo es. Esa tarde, la señorita Marple visitó el pueblo. El aire era fresco, las hojas se tornaban cobrizas y doradas bajo sus pies. Se detuvo en la oficina de correos y luego en el pequeño cementerio donde las tumbas de siglos pasados llevaban nombres que hacía tiempo se habían desvanecido de la memoria. Una, sin embargo, estaba reciente. La lápida no tenía marca. ¿Una parcela abierta?, preguntó en voz alta. No, señora, dijo una voz a sus espaldas. El sepulturero, un hombre encorvado, con los nudillos rojos y una sonrisa desdentada, se tocó la gorra. Esa es para alguien que aún no ha sido enterrado en todavía. ¿Todavía?, preguntó la señorita Marple. No han encontrado el cuerpo, murmuró, pero la familia insiste en que se ha ido. Incluso compraron la piedra. Me parece prematuro. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Para quién era? Me llamaba Harcourt, dijo. Desapareció hace casi 7 años. Nunca apareció en la... Señorita Marple asintió lentamente. Supongo que, en pueblos como estos, los muertos no siempre permanecen enterrados. No, señora, dijo el sepulturero. Y hay gente que se esfuerza mucho para conseguirlo. Esa noche, la señorita Marple regresó a la vicaría y se retiró temprano, aunque no a dormir. Se sentó en su sillón junto a la ventana, contemplando el viejo cementerio que se extendía más allá a medianoche. Una sombra se movió cerca de la iglesia. Una figura encapuchada avanzaba velozmente por el sendero desde la parte trasera de la iglesia hacia el jardín trasero de la vicaría. La señorita Marple. Koji Osu Chao. Parecía que la investigación realmente había comenzado. La mañana siguiente llegó con una neblina plateada. La niebla había regresado, envolviéndose como un velo sobre Lower Tilling, suavizando las esquinas de los edificios y amortiguando el sonido. La señorita Marple, siempre puntual, se había levantado temprano y se había vestido con un propósito. Algo en la figura que había visto moviéndose cerca de la iglesia en la noche se negaba a abandonar su mente. ¿Quién había sido? Su silueta era demasiado borrosa para identificarla con claridad, pero los movimientos habían sido rápidos y decididos, no los vagabundeos de un aldeano insomne. No, esto había sido una cita, o quizás un intento de recuperar algo al amparo de la oscuridad. Mientras bajaba las escaleras, la casa estaba inusualmente silenciosa. Beatrice Lonsdale no había bajado, y la criada aún no había empezado a preparar el desayuno. La señorita Marple entró en el salón y encontró a Margaret Fortescue, sentada en el banco de la ventana, envuelta en un chal, con la mirada perdida. En el jardín envuelto en niebla te levantéis temprano, dijo amablemente la señorita Margaret. Se giró lentamente. No podía dormir. Dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla junto a la chimenea. Era una noche extraña, mucho movimiento. Creí ver a alguien junto a la iglesia. La mirada de Margaret se agudizó, aunque no dijo nada. Me pregunto si alguien intentaba entrar en la sacristía, continuó la señorita Marple, observándola.
Una puerta lateral lleva desde allí a la vieja cripta, aunque se supone que está tapiada, ¿no? Margaret se levantó de golpe. No tengo ni idea. Y si me disculpan, tengo asuntos que atender. Ella salió de la habitación sin decir otra palabra. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. No esperaba una confesión, pero las reacciones, como había aprendido hacía tiempo, eran mucho más útiles que las respuestas. Poco tiempo después, apareció Beatrice Lonsdale, pálida. «Le pido disculpas», dijo. «Tuve una noche horrible». La señorita Marple le dio una palmadita amable en la mano. «No hay nada que disculparse. Tienes muchas cosas en la cabeza». «Soñé que oía pasos», dijo Beatrice con voz suave. «En el jardín y susurraban, como si alguien estuviera rezando. Pero cuando miré, no había nadie». «Los sueños», dijo la señorita Marple, «a menudo se inspiran en la vida real, sobre todo cuando la vida real es inquietante». «Hizo una...» «Dígame, señorita Lonsdale, ¿sabe dónde guardaba el vicario las llaves de la sacristía?» «En su anillo», respondió ella de inmediato. «Lo llevaba a todas partes, junto con la llave del estudio y la caja fuerte». «¿Y el anillo?» «Nadie lo ha encontrado», dijo Beatrice. «La policía cree que se lo llevó, si es que se fue por voluntad propia. Y si no lo hiciera Beatrice, dudo». «Entonces, sigue...» Aquí más tarde esa mañana, la señorita Marple volvió a visitar la iglesia. La puerta había estado cerrada desde la noche anterior, pero le había pedido prestada la llave maestra a Beatrice. Recorrió la nave, silenciosa y reverente, con los sentidos alerta. La sacristía se encontraba más allá del presbiterio, tras un estrecho arco y una pesada puerta de roble. Dentro, la pequeña estancia era fresca y húmeda. Una mesa estrecha se alzaba contra la pared, y sobre ella un armario donde se colgaban las vestimentas. Una silla de madera destartalada descansaba junto a la ventana. A la mirada de la señorita Marple, recorrió la habitación. En el suelo, cerca de la silla, algo brillaba tenuemente bajo el borde de la alfombra. Se arrodilló y levantó la esquina. Una llave. Lo recogió, viejo, de hierro, con los dientes manchados por el paso del tiempo, y algo más oscuro en óxido. «O tal vez tierra. ¡Qué curioso!», murmuró la llave. No coincidía con ninguna de las llaves estándar de la iglesia. Era demasiado vieja. Obvio. La mirada hacia la pared del fondo en piedra plana y sin rasgos distintivos a primera vista, pero la señorita Marple ya había visto arquitectura antigua. Se acercó, pasando los dedos enguantados por la superficie. Una piedra ligeramente elevada. Presionó con un lento gruñido. Una parte de la pared se movió detrás de ella en oscuridad. Una estrecha escalera conducía a las profundidades de la iglesia. A la cripta esa noche cenó tranquilamente con Beatrice y la cada vez más reticente Margaret. La tensión en la casa se había intensificado, como una habitación sin aire fresco durante demasiado tiempo. «¿Sabe mucho sobre el predecesor Talvik?», preguntó la señorita Marple. Con indiferencia, Beatrice parpadeó. «No realmente. El reverendo Sinclair, creo, murió de un derrame cerebral. ¿Vivía también en la vicaría?» «Sí, aunque era más reservado». «¿Por qué?». La señorita Marple dejó el tenedor. «Por nada. La verdad, solo que me doy cuenta de que las iglesias a menudo llevan en sus cimientos algo más que la fe. A veces también hay secretos». Margaret se levantó de la mesa sin terminar su comida. «Ojalá dejara de hablar con acertijos, señorita Marple», espetó. «Es agotador». «No son acertijos, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo reflexiones esa noche». La señorita Marple esperó a las 10:10 de la medianoche. Salió sigilosamente de la vicaría y se dirigió a la iglesia. Esta vez llevaba un chal sobre los hombros y unas botas cómodas. Abrió la puerta con un leve movimiento y se dirigió a la sacristía. A la puerta secreta se dio una vez más a la presión
Encendió una pequeña linterna y bajó con cuidado. La cripta bajo San Lucas era estrecha y fría, con un aire húmedo. Ataúdes de piedra cubrían las paredes, y placas rotas llevaban los nombres de vicarios y benefactores fallecidos hacía tiempo. Pero fue el extremo del pasillo lo que le llamó la atención. Una hornacina baja, medio llena de escombros, y bajo los escombros, tierra removida. Se arrodilló y lo examinó. Había movimiento reciente. Alguien había cavado aquí y lo había vuelto a tapar. Se inclinó hacia adelante para limpiar los escombros, cuando un sonido en el cielo la dejó paralizada. Pasos. Alguien más estaba en la sacristía. Se levantó, con la linterna parpadeando, y se dirigió en silencio al pie de las escaleras. Escuchando, los pasos se detuvieron. Luego giraron, retirándose en quienquiera que fuese. Había pensado mejor en descender. La señorita Marple exhaló lentamente. Ya había visto suficiente. Mañana hablaría con el policía y tal vez, solo tal vez, le pediría que trajera una pala porque algo había sido enterrado en la cripta de San Lucas, y ella pretendía saber que la niebla no se había disipado por la mañana. Se aferraba obstinadamente a los setos y las lápidas, envolviendo Lower Tilling en un silencio húmedo que hacía que incluso el canto de los pájaros pareciera vacilante. La señorita Marple se despertó temprano, pero no se levantó enseguida. Permaneció en la cama, recostada sobre las almohadas, repasando los sucesos de la noche anterior. Alguien más había estado en la sacristía mientras ella estaba abajo, en la cripta. No habían entrado, quizás por miedo o simplemente por cautela, pero habían venido, y eso era lo que importaba. Alguien más conocía el pasadizo oculto, o al menos sospechaba su existencia, y alguien más tenía interés en lo que yacía bajo las piedras. Se vistió sin prisa y bajó al comedor de desayuno, donde encontró a Beatrice Lonsdale ya sentada, revolviendo su té distraídamente. «Está usted pálida, señorita Lonsdale», dijo la señorita Marple con suavidad. «Tú, un sueño terrible», murmuró Beatrice. «Creí ver a Julián en el jardín, caminando bajo los tejos. Lo llamé, pero desapareció entre la niebla». La señorita Marple se abstuvo de mencionar que esos sueños a menudo se debían a la culpa o al miedo. En cambio, tomó un sorbo de su té y dijo: «Margaret aún no ha bajado». Beatrice negó con la cabeza. «No, suele aparecer a las 8. Pero, bueno, son casi las 1:30. La señorita Marple se puso de pie. «Creo que deberíamos ir a ver cómo están». Juntos subieron las escaleras y se dirigieron a la habitación de Margaret. Beatrice llamó suavemente a la puerta. «Margaret, ¿estás despierta?» No hay respuesta. Ella volvió a llamar. Todavía nada. Beatrice dudó y luego abrió la puerta. La habitación estaba vacía. La cama de Margaret estaba pulcramente tendida. Su armario estaba entreabierto y faltaba una pequeña maleta debajo del tocador. Una taza de té medio vacía reposaba sobre la mesita. De noche, y la ventana estaba abierta. A la señorita Marple se acercó y miró hacia abajo. El sendero del jardín se extendía justo debajo, con la grava ligeramente alterada. «Se ha ido», susurró Beatrice. «¿Pero por qué?» «¿Por qué?» No dijo nada. La mirada de la señorita Marple era serena, porque no pretendía que la detuvieran. Media mañana, la noticia se había extendido por todo el pueblo. Margaret Fortescue había desaparecido. El agente Barnes, llamado con puntualidad, llegó a la vicaría con un aire vagamente disculpado, como si todo el asunto se hubiera vuelto demasiado complicado para un pueblo de ese tamaño. «¿La vieron por última vez ayer por la tarde?», preguntó, escribiendo en su cuaderno. Beatrice asintió. «Tomó el té con nosotros sobre las 4. Dijo que tenía cartas que escribir. Esa fue la última vez que la vieron. No la esperaba ningún carruaje.
añadió la señorita Marple, y no había mencionado ningún plan de viaje. En el agente frunció el ceño. No hay señales de forcejeo, ninguna nota, y no falta nada de valor, salvo la maleta. Podría haberse ido por voluntad propia, o bien, dijo la señorita Marple en voz baja, la persuadieron. El agente Barnes hizo una pausa. ¿Sospechó algo ilícito, señorita Marple? Sospecho que es pánico, dijo. De esos que siguen de cerca al descubrimiento. Barnes parecía inquieto. Mencionaste que habías encontrado algo inusual en la iglesia. Sí, dijo ella, y creo que la señorita Fortescue quizá lo sabían al mediodía. La señorita Marple había regresado a la iglesia, esta vez acompañada del agente Barnes. Juntos descendieron a la cripta. Sus linternas proyectaban largas sombras contra los muros de piedra. Cuando llegaron al trozo de tierra removido, la señorita Marple señaló la alcoba parcialmente oculta. Ahí, dijo, allí es donde se ha movido el terreno. Barnes se arrodilló examinando la zona. Tierra fresca, sin duda. Esto lleva más de unos días sin asentarse. Anka se levantó. Pediré ayuda. Traeremos una pala y una luz adecuada. En cuestión de una hora llegó un obrero del pueblo y, con un esfuerzo silencioso y metódico, comenzó a cavar. No tardó mucho. A medio pie, bajo la superficie, envuelto en hule y enterrado apresuradamente, lo encontraron a una caja de despacho. La señorita Marple observó sin hacer comentarios, mientras el agente Barnes abría la puerta. Dentro cartas, documentos oficiales y una página arrancada con el escudo del Tremaine Trust, la misma organización a la que el reverendo Fortescue había servido durante años. Había notas manuscritas con la pulcra caligrafía del vicario, anotaciones en tinta roja y, lo más incriminatorio de todo, un borrador de carta dirigido al obispo. Ya no puedo callar. El mal uso de los fondos parroquiales no es solo una falta moral, sino un delito. Tengo la intención de sacar esto a la luz, sin importar las consecuencias. Barnes tenía una expresión sombría, así que el vicario planeaba revelar algo. Sí, dijo la señorita Marple, y alguien tenía muchas ganas de detenerlo. En esa tarde regresó a la vicaría y encontró a Beatriz sentada sola junto a la ventana del salón, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «¿De verdad se ha ido?», dijo Beatriz en voz baja. «No lo entiendo. Margaret siempre fue orgullosa, incluso distante, pero no de las que huyen. Creo que tenía secretos», respondió la señorita Marple. «Secretos que la vinculaban con la desaparición del vicario. Quizás no como instigadora, pero sí como testigo». Beatriz se volvió hacia ella. «¿Crees que estuvo involucrada?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que alguien cercano a ella lo estaba, y que temía que se supiera la verdad». «¿Crees que está en peligro?» «Creo que ya lo era», respondió la señorita Marple, «y por eso desapareció». Hubo un largo silencio. Entonces Beatriz se puso de pie. «Debo prepararme para la oración vespertina, incluso sin Julián. La iglesia sigue en pie». La señorita Marple asintió, observándola atentamente. Al salir Beatriz de la habitación, la señorita Marple volvió a concentrarse en las cartas recuperadas del buzón. Un nombre destacaba repetidamente: Graves, un abogado de la cercana Milton. El vicario le había escrito varias veces. Ella le haría una visita, pero no sin antes hacer una última parada: el dormitorio de Margaret. La habitación no había sido tocada desde la mañana. La señorita Marple entró sigilosamente, observando las superficies con ojo experto. Abrió el armario, revisó los cajones de la cómoda y luego levantó la tapa del escritorio. Dentro había una pequeña bolsa de terciopelo y en él un anillo de hombre, sencillo y dorado, con 3 pequeñas llaves adjuntas. Ella le dio la vuelta, inscrito en el interior: Anne J. and F. and Julian Fortescue.
La señorita Marple respiró lentamente. Margaret había guardado las llaves del vicario. Las había escondido. Quizás las había robado. Ann ahora sabía con certeza tres cosas. Ann, el reverendo Fortescue había descubierto una grave traición. Alguien cercano a él había enterrado esa verdad, literalmente, y ahora ese alguien se estaba desesperando. Ann sabía que la gente desesperada era peligrosa y todavía quedaba un secreto más por descubrir en Lower Tilling. La mañana siguiente amaneció despejada por primera vez en casi una semana. La niebla que se había aferrado a Lower Tilling se había disipado, revelando el pueblo con una claridad sorprendente en sus muros de piedra gris, chimeneas oxidados y sinuosos callejones se distinguían repentinamente, casi implacables, bajo la luz del sol. La señorita Marple iba sentada en la parte trasera de un coche de alquiler, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, mientras el conductor la llevaba hacia el este, rumbo al pueblo comercial de Milchester. Había escrito la noche anterior para solicitar una reunión con el señor Aleister Graves, abogado. Era él, mencionado con tanta frecuencia en el despacho del reverendo Fortescue, quien parecía tener la última pieza del rompecabezas. El vicario le había escrito varias veces, y sin embargo, la señorita Marple notó que Graves no había aparecido en el pueblo desde la desaparición. ¿Qué?, se preguntó. ¿Había mantenido a un abogado de confianza tan callado? Milchester era un pueblo compacto construido alrededor de una plaza con forma de catedral. Las calles estaban llenas de carros de reparto, ciclistas y aldeanos que aprovechaban el buen tiempo. El coche se detuvo frente a un modesto edificio georgiano, con una placa de bronce en Graves y Holloway, abogados. La señorita Marple subió las escaleras con silenciosa determinación. Una vez dentro, un joven oficinista la condujo a una fresca oficina con paneles de madera que olía ligeramente a tinta y pulimento de limón. Aleister Graves se levantó al entrar. Un hombre delgado de unos 60 años, con frente alta, gafas, sin montura y expresión de educada cautela. Señorita Marple, dijo, debo admitir que su carta me sorprendió bastante. Me atrevería a decir que últimamente ha habido muchas sorpresas, respondió la señorita Marple. Sobre todo para usted. Señor Graves le hizo un gesto para que se sentara y le ofreció té, que ella rechazó. Tengo entendido que usted fue asesor legal del reverendo Fortescue, dijo con vehemencia, y sin embargo no ha hecho ninguna averiguación tras su desaparición. Eso me parece extraño. En Graves se ajustó las gafas. No me corresponde interferir en un asunto policial en curso, señorita Marple, pero sin duda es su deber, dijo con suavidad, hablar cuando su cliente ha estado intentando sacar a la luz una grave falta financiera relacionada con los fondos parroquiales, y cuando desaparece días antes de hacerlo público. Graves se puso rígido. Entonces, ¿ya viste el contenido de la caja de despacho? Tengo juntó las manos. Muy bien. Sí, el reverendo Fortescue me contactó varias veces en confianza. Creía con razón, como se supo, que el fideicomiso Tremaine estaba malversando fondos destinados a la restauración del pueblo y el mantenimiento de la iglesia, y planeaba exponerlos. Graves asintió lentamente. Había reunido pruebas suficientes. Estábamos preparando una declaración para el obispado y posiblemente para la prensa. Habría causado un escándalo considerable. ¿Y quién tenía más que perder? Graves dudó. El coronel Archibald Tremaine, director del Trust, y un hombre influyente, y posiblemente otros que se beneficiaron de maneras más pequeñas y menos directas. Margaret Fortescue estaría entre ellos. El abogado hizo una pausa. No tenía ningún cargo oficial, pero el reverendo Fortescue había descubierto recientemente que había abierto una cuenta privada en Milchester. Sospechaba que se habían transferido fondos a través de ella. A la señorita Marple se reclinó ligeramente. ¡Qué curioso!
Creo que se fue del pueblo de repente hace 2 noches. Anne Graves pareció genuinamente sorprendido. ¿Se fue? Sin decir palabra. Su maleta había desaparecido. La ventana estaba abierta a ninguna nota. Supongo que temía ser expuesta. El abogado frunció el ceño. Entonces, ella también podría estar en peligro. A la señorita Marple se levantó. Sí, señor Graves. Eso es precisamente lo que me preocupa. La señorita Marple regresó a Lower Tilling a primera hora de la tarde. La luz del sol se había vuelto más fría, proyectando largas sombras sobre el jardín de la vicaría. Pasó junto a los tejos pensativa, deteniéndose cerca del viejo banco de piedra, donde se había sentado con el reverendo Fortescue años atrás, durante una fiesta dominical. Había sido un hombre tranquilo, reflexivo y preciso. Este final dentro de la casa, encontró a Beatrice en el estudio, sentada junto a la chimenea, con una manta sobre los hombros. Miraba fijamente la chimenea fría, con expresión ausente. «Ya has vuelto», dijo Beatrice sin darse la vuelta. «¿Te dijo algo útil el abogado?» «Sí», respondió la señorita Marple, lo suficiente para confirmar que su vicario era un hombre muy valiente. Los ojos de Beatrice se cerraron brevemente. «Siempre temí que esto se convirtiera en algo terrible. Cuando Julián empezó a hablar de corrupción, de traición dentro de la iglesia, intenté instarlo a ser cauteloso, pero dijo que el silencio era lo mismo que complicidad». A la señorita Marple asintió. Tenía toda la razón. Anne Beatrice levantó la vista, con expresión angustiada. «Debería haber hecho más». «Hiciste más que la mayoría», dijo la señorita Marple con dulzura. «Me trajiste aquí, y eso podría salvar otra vida». Ella dudó. «¿Sabes si el coronel ha estado en el pueblo últimamente?» Beatrice frunció el ceño. No lo he visto en meses. Aunque él y Margaret intercambiaron cartas, nunca me dejó leerlas». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Puedo hacerle una pregunta más? ¿Sabe cuándo fue la última vez que Margaret entró en la iglesia?» Beatrice dudó. «2 noches antes de desaparecer. Dijo que quería rezar sola». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mirada se agudizó. «Eso», pensó. No, había sido una oración. Anne regresó a la iglesia esa noche, caminando sola por las losas. La puerta de la sacristía se abrió fácilmente. El alguacil la había dispuesto para que permaneciera accesible durante la investigación y se adentró. En las sombras, con una soltura experta, linterna en mano, bajó las estrechas escaleras que conducían a la cripta. La tierra donde se había encontrado la caja de despacho se había asentado de nuevo, apisonada por los hombres del alguacil. Pero ahora su atención se dirigía a otra parte. Hacia la pared del fondo. Era un poco más oscuro que el resto. La piedra, más nueva, no lo había notado antes. Se acercó y pasó la mano por el mortero. «¡Hay una costura! Con cuidado». Presionó sus dedos a lo largo del borde. Un panel cedió. Detrás de ello no hay nada más que oscuridad. La señorita Marple levantó su linterna y la luz parpadeó sobre algo pálido en una cara. Por un momento se quedó sin aliento. Entonces ella se acercó más. Era Margaret Fortescue, viva inconsciente, pero respirando natada, con un paño sobre la boca y las muñecas atadas. La señorita Marple giró sobre sus talones y se apresuró a subir las escaleras. 10 minutos después, regresó con Beatrice, y el agente Barnes. Margaret fue sacada de la cripta y llevada a la vicaría. Llamaron a un médico. Tenía un hematoma en la sien y una conmoción cerebral leve, pero se recuperaría. La señorita Marple estaba con el policía junto a la puerta de la iglesia Intantabayor, dijo la señorita Marple. «Pero alguien la atrapó. Probablemente esa misma noche vi una figura pasar frente a la iglesia». «¿Alguna idea de quién?», preguntó Barnes. La señorita Marple entrecerró los ojos. «Sí,
y creo que ya es hora de visitar al coronel Tremaine. La mañana siguiente amaneció despejada y con fuerza. La niebla por fin desapareció, dejando tras de sí una luminosidad intensa que parecía casi inapropiada para un pueblo sumido en secretos. Lower Tilling lucía nítido y encantador, pero su belleza era como la de un jarrón de porcelana lisa por fuera, quebrajizado por dentro. Margaret Fortescue permaneció inconsciente pero estable. El médico le había asegurado a la señorita Marple que solo había sufrido un golpe leve y una conmoción leve. Pasaría algún tiempo antes de que pudiera hablar de lo que le había sucedido en la cripta. Suponiendo que decidiera hacerlo Anne, la señorita Marple, sin embargo, no tenía intención de esperar a la media mañana. Estaba sentada una vez más en un automóvil junto al agente Barnes, mientras viajaban por el campo suavemente ondulado hacia casa Tremaine, el patrimonio del coronel Archibald Tremaine, un hombre cuyo nombre había flotado como una sombra sobre el caso desde el principio, pero que había permanecido sospechosamente ausente en la finca. Tremaine era un lugar frío e imponente, más una fortaleza que un hogar, construida con piedra gris y rodeada de setos cuidados, recortados con una perfección antinatural. La casa exudaba una precisión que sugería una disciplina que rayaba en la obsesión. La señorita Marple, por su parte, se fijó en las cortinas negras del pasillo, las ventanas impecables y la criada rígida que abrió la puerta. No era una casa que fomentara la comodidad. El coronel Tremaine los recibió en el estudio. Era un hombre alto, de unos 70 y pocos años, de hombros anchos y mandíbula prominente, con ese bigote recortado que parecía erizarse cuando se sentía ofendido. Su chaqueta de uniforme colgaba de un perchero cercano. Waiheshia Caladu. Su reputación con la misma solidez que su chaleco. Bueno, dijo, mirándolos con desprecio. ¿Qué significa esto? El agente Barnes se mantuvo firme. Tenemos motivos para creer que podría tener información relevante sobre la desaparición del reverendo Fortescue. Tremaine se burló. Tonterías, Dan. El hombre era inestable. Say few. Por voluntad propia. Estoy seguro. La voz de la señorita Marple era suave, y sin embargo, su cuerpo no fue encontrado en París ni en Plymouth, coronel, sino enterrado en el suelo de la vieja cripta de St. Luke, envuelto en lona y cubierto con Ese no es el método que seguiría un hombre para irse a la playa. El rostro del coronel se ensombreció, aunque intentó aparentar impasibilidad. De verdad, lo es, continuó la señorita Marple. Y creo que ya lo sabías. Jubón largo. Silencio. El coronel se acercó a la licorera y se sirvió un dedo de brandy. ¿Podría explicarme exactamente de qué me acusa, señorita Marple? De silencio, coronel, en como mínimo, y posiblemente mucho más. Bebió lentamente. Why, conch. Argumentos. Usted era el presidente del fideicomiso Tremaine. Se estaban malversando fondos. El reverendo Fortescue lo descubrió y se preparaba para exponerlo. Ya había enviado documentos a su abogado, documentos que implicaban no solo al fideicomiso, sino también a sus asociados. El coronel dejó el vaso con un clic controlado. Son puras conjeturas. Pero Margaret Fortescue lo sabía, dijo la señorita Marple en voz baja. Recibía pagos, quizás sin saberlo al principio, pero lo supo antes del final. Quizás se enfrentó a usted. Quizás intentó huir, pero alguien la detuvo. La mandíbula de Tremaine se tensó. Es mi ahijada. ¿Y eso? Dijo la señorita Marple con suavidad. Quizá fue la razón por la que no la mató. Parrot, ¿podía dejarla hablar así? ¿Qué la escondió? Igual que alguien escondió al vicario. El agente Barnes se movió a su lado. ¿Niega su implicación en la muerte del vicario, señor? Sí, espetó Tremaine. Estaba en Escocia la semana que desapareció. Encontrará mi nombre en el libro de cuentas del Hotel Kinross Hall. Pregúntele a cualquiera. La señorita Marple
asintió. ¿Y por casualidad envió a alguien a Lower Tilling durante su ausencia? Tremaine no dijo nada. A la señorita Marple insistió. No necesitaba empuñar la pala usted mismo, coronel. Solo necesitaba a alguien leal, que hiciera el trabajo necesario. Alguien que ya le hubiera servido. Alguien como el señor Simmons, el mayo Domo, que trabajó aquí 15 años antes de aceptar un puesto más discreto en la vicaría. De Tremaine mostró un pequeño destello de reacción. La señorita Marple continuó. Usted sabía que el vicario había descubierto su malversación de fondos. Sabía que estaba reuniendo pruebas. Y sabía que Margaret se estaba poniendo nerviosa. Pero era demasiado tarde para silenciar al abogado. Así que, en cambio, silenció al hombre. Quizás el señor Simmons lo confrontó en la sacristía. Hubo una pelea, pero después había un cuerpo y una cripta que necesitaba ser sellada. No tienes pruebas, dijo Tremaine, aunque ahora su voz sonaba menos segura. Tengo suficiente, dijo la señorita Marple, levantándose. Y si no, pronto lo tendré. El agente Barnes dio un paso al frente. Señor, le pido que permanezca disponible para más interrogatorios. Podríamos solicitar una orden judicial para registrar la finca e interrogar al señor Simmons a fondo. El coronel asintió con rigidez. Aquí no encontrará nada. Pero la señorita Marple tenía la clara impresión de que ya lo habían hecho. Vuelta en Lower Tilling. La vicaría estaba en silencio. Margaret había recuperado el conocimiento, pero aún estaba aturdida y desorientada. La señorita Marple estaba sentada junto a su cama, observando a la niña mientras se despertaban después de un momento. Margaret abrió los ojos y parpadeó. ¿Tú, la señorita Marple? Sonrió amablemente. Y me temo que sí. Margaret intentó incorporarse, hizo una mueca y volvió a acomodarse. Estaba en la sacristía. Quería irme del pueblo, pero primero tenía que recoger algo que escondí. ¿Qué escondiste, querida mía? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Las llaves del tío Julian. Las encontré el día que desapareció, en el césped detrás de la iglesia. Sabía que algo andaba mal, pero entré en pánico. Sentí vergüenza. No sabía que estaba haciendo la fundación. En realidad, no, pero cuando me lo dijo, ya no pude fingir ante mí que el coronel me arruinara si hablaba. ¿Entonces cogiste las llaves? Margaret asintió débilmente y volví a esconderlos. Fue entonces cuando alguien me golpeó. Nunca vi quién. ¿Recuerdas algo más? Una voz, susurró profunda y familiar, dijo. No deberías haber vuelto. Luego nada. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Ya has recordado suficiente. Descansa ya. Esa noche, la señorita Marple regresó a la iglesia por última vez. Permaneció en la nave, con las manos pulcramente entrelazadas, contemplando las vidrieras que brillaban con la última luz del día. El misterio aún no estaba del todo resuelto, pero se había reducido a un punto. Escuchó los pasos familiares detrás de ella. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo. El agente Barnes de la señorita Marple se giró. ¿Y bien? Preguntó ella. Entrevistamos al señor Simmons. Se derrumbó en una hora. Dijo que había enterrado el cuerpo del vicario por orden. No quiso decir de quién, pero cuando le preguntamos que le habían prometido que guardaría secreto, mencionó una pensión en fondos provenientes del fideicomiso Tremaine. La señorita Marple asintió lentamente. Así que, después de todo, nos lleva de vuelta al coronel. Lo arrestaremos por la mañana. La señorita Marple volvió a mirar hacia la ventana, donde la figura de un santo vestido sostenía una antorcha en alto. Supongo que la justicia llega con el tiempo, murmuró. Incluso donde se esconde un tiempo bajo la piedra y el silencio, y en su corazón, ella sabía que, aunque la voz del vicario había sido robada, su verdad aún sería escuchada. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando arrestaron al coronel.
Archibald Tremaine. El sonido del coche llegando a la casa Tremaine resonó con fuerza por el camino de grava, espantando a los pájaros de los setos y haciendo temblar las cortinas de las casas vecinas. La noticia corrió como la pólvora por Lower Tilling, y para el mediodía todo el pueblo sabría que el coronel había sido sacado de su casa, todavía en bata, con un inspector de policía a cada lado a la señorita Marple sentada tranquilamente junto a la chimenea de la vicaría con su bordado. Se limitó a asentir cuando el agente Barnes llegó para darle la noticia. ¿No dijo nada?, preguntó ella. Ni una palabra, respondió Barnes. No se resistió, no confesó, pero parecía furioso, como un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no. La señorita Marple sonrió levemente. Bueno, esos hombres rara vez lo son. Barnes se sentó con aspecto preocupado. Lo admito, es extraño. Nunca intentó huir. Ni siquiera lo negó debidamente, casi como si todavía se estuviera guardando algo. La aguja de la señorita Marple se detuvo. Sí, eso es precisamente lo que me preocupa también. Aunque el silencio del coronel era incriminatorio, aún quedaban hilos por desentrañar. ¿Quién había asestado el golpe que mató al vicario? ¿Fue realmente Simmons, como ahora afirmaba? ¿O Simmons había estado encubriendo a alguien más? Y lo más importante, ¿cuál había sido realmente el motivo? Ciertamente, estaba el asunto del fideicomiso Tremaine y la malversación de fondos de la iglesia. Pero la señorita Marple había tratado con muchos criminales y sabía que la avaricia rara vez era tan simple. El dinero a menudo era solo la capa superficial. Debajo de él el resentimiento, venganza, miedo o amor. Era el amor, a menudo, lo que hacía que el asesinato fuera particularmente inconveniente. Anne Margaret Fortescue se recuperaba lentamente. La habían trasladado a la soleada habitación del piso superior de la vicaría, y la señorita Marple pasaba ahora parte de cada mañana sentada con ella. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró Margaret al tercer día. Pensé que si no decía nada, se me pasaría. Pero los secretos, dijo la señorita Marple con suavidad, rara vez desaparecen solos. Se instalan como la humedad bajo las tablas del suelo. Margaret levantó la vista, pálida. No fue el coronel quien me golpeó. Conozco su voz. No fue él. La señorita Marple asintió. ¿Y entonces quién? No lo sé, pero era más joven. Tenía una voz más suave. No era de aquí. Entonces, un forastero, reflexionó la señorita Marple. O quizás alguien a quien no hemos reparado debidamente. Dejó a Margaret descansar y regresó al estudio. Los asesores legales del obispo aún estaban revisando los documentos del despacho, pero la señorita Marple había solicitado copias de varios entre ellos. Una lista de beneficiarios financieros del fideicomiso. La mayoría eran causas benéficas, mantenimiento de edificios antiguos, fondos de reparación, escuelas parroquiales, paro and number, débil y escrito a mano. En el margen se destacaba en Harcourt. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron en esa tarde. Visitó la oficina de registros del pueblo. Estaba escondida detrás de la oficina de correos, atendida por un empleado amable que estaba encantado de dejar que la señorita Marple rebuscara en los registros parroquiales. Harcourt, murmuró, recorriendo con el dedo las páginas desteñidas. Edward Harcourt, curador adjunto, 1912, abandonado en circunstancias inusuales. Pasó la página. Una breve nota manuscrita había sido añadida al margen. Dimitió por incompatibilidad con altos cargos del clero. Rumores de escándalo, sin cargos formales. Y debajo, en tinta más tenue, fallecido. Se cree que se ahogó. 1913. El cuerpo nunca fue recuperado. La señorita Marple se reclinó. Así que el reverendo Fortescue conocía a Edward Harcourt.
Había encontrado pagos vinculados a su nombre, un hombre que se creía muerto hacía tiempo. Pero ¿qué pasaría si no lo fuera? ¿Qué pasaría si Harcourt hubiera desaparecido una vez antes y hubiera regresado? De regreso a la vicaría, la señorita Marple encontró a Beatrice en la sala de estar, leyendo una carta con manos temblorosas. «Anesto llegó justo ahora», dijo ella, extendiéndolo. Anne estaba dirigido a señorita Beatrice Lonsdale, escrito con letra fina e inclinada. La señorita Marple leyó las primeras líneas y se sentó lentamente a mí, querida Beatriz. Si estás leyendo esto, has visto a través del velo de este lugar. Siempre fuiste el astuto. Nunca quise involucrarte en esto, pero tu presencia lo hizo inevitable. Hice lo que tenía que hacer. Por la verdad, por el legado, por Elan. No hay que culpar solo al coronel. Era un peón inútil, ruidoso y frágil. El verdadero trabajo siempre fue mío. No nos volveremos a encontrar. En Beatrice parecía afligida. Edward Harcourt. La señorita Marple asintió. Sí, creo que sí. Pero también creo que nunca se ahogó. A la voz de Beatrice bajó. Pero ya tendría más de 70. Y sin embargo, algunas sombras envejecen lentamente, dijo la señorita Marple. Sobre todo cuando se esconden tras nombres prestados y rincones tranquilos. Se puso de pie. Creo que es hora de visitar a alguien a quien he pasado por alto. Anochecer. El cementerio estaba tranquilo y silencioso. La señorita Marple avanzaba con paso decidido, pasando las hileras de piedras desgastadas, hacia la parte trasera de la iglesia, donde una modesta cabaña lindaba con el terreno a la logia del sacristán. Ella llamó una vez. A la puerta se abrió lentamente. El señor Partridge, el jardinero, la miró con cierta sorpresa. «Señorita Marple, disculpe la intromisión», dijo. «Me preguntaba si podríamos hablar». Él se hizo a un lado sin decir palabra en el interior. La cabaña era sencilla pero ordenada. El fuego crepitaba en la chimenea, y una vieja tetera silbaba suavemente sobre la hornilla. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue la foto enmarcada sobre la repisa. Anne. Un hombre más joven, vestido con hábitos clericales. «¿Eres tú?», preguntó. Acercándose en perdiz dudó. «No». La señorita Marple lo miró atentamente. «Es Edward Harcourt, ¿verdad?». Se sentó lentamente. «Debería irse, señorita Marple». «Creo que no, porque el reverendo Fortescue encontró tu nombre en los libros de contabilidad del fideicomiso. Descubrió que recibías fondos del coronel, y luego descubrió quién eras en realidad». Anne Partridge Harcourt inclinó la cabeza, te confrontó. «Continúa, le rogaste que guardara silencio, Anne, pero no quiso. Así que lo seguiste esa noche a la iglesia». A la voz de Harcourt era baja. «No quise matarlo». Anne resbaló, golpeó la cabeza. «Entré en pánico. Simmons me ayudó a esconder el cuerpo. Pensamos que si Margaret huía, despertaría sospechas en otros. Pero, y también la golpeaste», dijo la señorita Marple en voz baja. «Sí». Silencio. «Podrías haberte ido», dijo, «y haber empezado de nuevo». «Sí», dijo. «Pero los pecados siempre encuentran su tumba». Anne se puso de pie y extendió sus muñecas. «No volveré a correr». El arresto de Edward Harcourt, Elias Sr. Partridge, causó una profunda conmoción en Lower Tilling que nadie pudo ignorar. El pueblo, ya conmocionado por la desaparición del vicario y el escándalo de la caída del coronel Tremaine, ahora sufría una conmoción más profunda y personal que el hombre tranquilo y anodino que había cuidado las tumbas durante la última década. Había sido clérigo y asesino. A la señorita Marple observó todo con la serena indiferencia de quien ha visto lo peor de la naturaleza humana, oculto tras las sonrisas más comunes.
Pero incluso ella, con su experiencia, encontró algo particularmente trágico en la historia de Edward Harcourt. Había sido un hombre destruido no por la malicia, sino por la vergüenza y por secretos enterrados durante demasiado tiempo bajo el peso del orgullo. En la vicaría, Margaret Fortescue se había recuperado lo suficiente como para sentarse erguida en la cama, apoyada en almohadas, y beber un té suave. El color había regresado a sus mejillas, aunque sus ojos seguían angustiados. «Me acordé», le dijo en voz baja a la señorita Marple, que estaba sentada a su lado con una pequeña cesta de punto. «Cuando me golpeó, justo antes de que ocurriera, lo oí decir: Anne, siempre te equivocas de llave, Anne». La señorita Marple miró hacia arriba. «Anne». Margaret continuó: «No lo entendí en ese momento, pero creo que no quiso decir que el vicario muriera. Era a mí a quien había estado observando. Había encontrado el anillo, las llaves. Debió de habernos estado observando a todos durante semanas, esperando». La voz de la señorita Marple era suave. Temía que la verdad saliera a la luz, y cuando lo hizo, intentó controlar cómo. Margaret bajó la mirada hacia su taza de té. «Fue amable, ¿sabes? Cuando Lick, tranquilo un servicial, nunca lo sospeché». «La bondad y la culpa», dijo la señorita Marple en voz baja, «no están tan lejos como la gente cree. Hey, son más amables cuando tienen algo que ocultar». Hubo una pausa. «¿Alguna vez le habló del reverendo Fortescue?», preguntó la señorita Marple. Margaret asintió. «Una vez. Dijo que el vicario era demasiado moderno, demasiado dispuesto a remover las aguas. Dijo que la tradición era frágil y que la gente como Julian rompía más de lo que remendaba». La señorita Marple sonrió con tristeza. «Y sin embargo, sospecho que era el vicario quien intentaba arreglar algo que el señor Harcourt rompió. Hace mucho tiempo, Beatrice Lonsdale daba largos paseos por el cementerio. Cada tarde, su figura se perfilaba entre los tejos, moviéndose lentamente entre las tumbas. No estaba de luto. Exactamente. Era algo más silencioso. Un esfuerzo por procesar la traición, por aceptar lo cerca que había estado el peligro sin que ella lo supiera. A la señorita Marple la acompañó en una de esas caminatas. «Confié en él», dijo Beatrice en voz baja, con la mirada fija en las piedras. «No en Harcourt, en Julian. Creí que era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa que la fundación le lanzara». «Lo era», dijo la señorita Marple, «pero no sabía hasta dónde llegarían algunos para mantener la mentira». Beatrice se detuvo. «¿Y ahora qué pasa?» «El coronel Tremaine enfrentará cargos por conspiración y fraude financiero. Puede que no haya blandido la pala, pero enterró suficiente verdad como para hundir una docena de reputaciones, y Harcourt responderá por la muerte del vicario y el ataque a Margaret». Beatrice se giró, pálida. «¿Cree usted en la redención, señorita Marple?» La anciana reflexionó un momento. «Creo», dijo con cautela, «que las personas cargan con el peso de sus decisiones hasta el final. Y si buscan perdón, también deben cargar con él». Caminaron en silencio unos pasos más. Entonces, Beatriz dijo a Anne: «Decidido dejar la vicaría». La señorita Marple la miró sorprendida. «¿De verdad? He recibido una carta de un colegio de niñas cerca de Bath. Necesitan una directora, un puesto tranquilo pero con propósito». Esbozó una sonrisa débil. «Y creo que Lower Tilling ya me tiene harta». La señorita Marple tomó la mano. «Creo, querida, que Lower Tilling te ha visto muy bien. La oficina del obispo envió un representante oficial al pueblo la semana siguiente. Un hombre de aspecto severo, con gafas y la tez de alguien poco acostumbrado al aire campestre. Presentó una declaración cautelosa al consejo parroquial. ANSE nombraría un nuevo vicario en el plazo de un mes. El fideicomiso Tremaine se disolvería. Se reevaluarían los fondos para la restauración.
No se mencionó a Edward Harcourt. Los aldeanos, a su manera silenciosa, entendieron esto como una señal de que algunas verdades permanecerían cortésmente sin nombrar a la señorita Marple. Embargo, recibió una carta. Provenía de la prisión de Wansley, escrita con una letra precisa y elegante. Estimada señorita Marple, me han dicho que fuiste tú quien vio con claridad a través de la niebla que cree. Me siento extrañamente agradecido por ello. Hay una especie de paz en finalmente ser conocido. Aunque el conocimiento no sea agradable, quizás no me creas cuando digo que nunca quise la muerte de Julián. Fue un accidente a un cruel giro de los tiempos. Vine a silenciarlo. Sí, pero solo con persuasión. A lo que siguió fue pánico y miedo, y 30 años de sombras que finalmente me atraparon. No pido perdón, solo comprensión. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su estuche en comprender. Pensó, no siempre es consuelo en una mañana, al final de la tarde, mientras se preparaba para salir de la vicaría y regresar a Merrymead. La señorita Marple permaneció un buen rato en la pequeña iglesia. Los bancos estaban vacíos. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras en cálidos hilos rojos y dorados. Ella se acercó al altar lentamente. Allí, bajo el etril, había una pequeña placa de latón recién colocada en el suelo de piedra. Decía simplemente en memoria del reverendo Julian Fortescue, un pastor que defendió la verdad. Murió en fiel servicio. 1952. Ella apoyó una mano sobre la piedra. Pobre hombre, murmuró. Te merecías algo mejor. Pero la verdad tiene una forma de colarse entre las grietas, ¿verdad? Incluso cuando intentan taparla con piedras detrás de ella. Las grandes puertas crujieron ligeramente con el viento en la señorita Marple. Se giró para irse. Quedaban 2 capítulos de esta historia por desentrañar. Pregunta sin respuesta. ¿Por qué había reaparecido Harcourt? ¿Quién, en realidad, organizó primero los pagos en los libros de contabilidad del fideicomiso? ¿Y cuál era la única nota del reverendo Fortescue que faltaba? Pero todo a su tiempo. La señorita Marple había aprendido que la justicia, como el té, se sirve mejor cuando se deja reposar. El pueblo de Lower Tilling se había sumido en una tensa calma. Tras la confesión de Edward Harcourt, se celebró el funeral del reverendo Fortescue, cuyas cenizas fueron enterradas bajo el tejo por donde solía pasear. Los feligreses acudieron, en grupos silenciosos, algunos afligidos, otros simplemente curiosos, pero todos apacibles. La señorita Marple, ya una figura familiar y respetada en el pueblo, aún no se había marchado. Se quedó, no por sentimentalismo, sino porque un detalle aún la inquietaba. Faltaba algo que saltaba a la vista, y sabía, más por instinto que por hecho, que importaba la carta que faltan entre los documentos recuperados del buzón del vicario. Había múltiples borradores, notas dispersas y notas al margen, pero la versión final, la que pretendía enviar al obispo, nunca se recuperó. Edward Harcourt no la mencionó, tampoco el coronel Tremaine, y la señorita Marple no pudo evitar preguntarse, ¿alguien lo había interceptado? Decidió comenzar, donde la carta podría haber terminado alguna vez, en la oficina del obispo, a la llegada de la señorita Marple a las oficinas diocesanas en Chadbury, fue recibida con la habitual sorpresa. Cortés, reservada para señoras mayores decidida. Tip, impecable y preguntas inesperadas. Estoy preguntando, le dijo a la secretaria en un tono inconfundible sobre una carta que el reverendo Julian Fortescue pudo haber enviado la semana anterior a su desaparición, dirigida personalmente al obispo, sobre asuntos de finanzas eclesiásticas. La secretaria, una mujer delgada llamada señorita Elstan, parpadeó tras unas gafas de pasta. No recibimos esa carta, señora, y abro toda la correspondencia personal del obispo. ¿Sin sobre?
sin matasellos parcial, nada retrasado. La señorita Elstone negó con la cabeza. Nada. Me temo. La señorita Marple inclinó la cabeza. Con gracias, querida. Me ha sido de gran ayuda. Pero al salir al aire fresco de Chatbury, su mente ya estaba en otra parte. La carta nunca había llegado, lo que significaba una de dos cosas. O el reverendo Fortescue no la había echado, o alguien se la había llevado antes de que saliera del pueblo de regreso en Lower Tilling. Ella visitó una vez Masimons el mayordomo. Había permanecido bajo una especie de arresto domiciliario supervisado, confinado en su modesta casa de campo a las afueras del pueblo hasta que se presentaran los cargos formales. La policía ya no lo consideraba la principal amenaza. La confesión de Harcourt lo había confirmado, pero su papel en el encubrimiento de la muerte seguía bajo escrutinio. Al recibió a la señorita Marple con rígida dignidad. Pensé que ya te habrías ido, dijo. Me preocupan los cabos sueltos, respondió ella, sentándose. Quería preguntarte algo. Sobre el día que desapareció el vicario, Simon suspiró. Ya hablamos de eso, señorita Marple. ¿Sí? Pero no este hilo en particular. Su voz se mantuvo suave. ¿Alguna vez te encargaste del correo saliente del vicario? Simmons parpadeó. A veces, si dejaba algo para recoger, yo lo llevaba a la caja pero no siempre. Algunas cosas prefería enviarlas él mismo. A la señorita Marple asintió. Mencionó que enviara algo urgente ese día. No, dijo Simmons lentamente. Pero estaba agitado, muy callado durante el desayuno. Se encerró en el estudio toda la mañana. Entraste al estudio después, ¿no? Simmons parecía incómodo. ¿Sí, Ana, ordenar? ¿Viste alguna carta en el escritorio o la dirección del obispo? Simmons dudó. Había un sobre cerrado. Aún no lo había enviado. Supuse que lo había dejado para la carrera de la tarde. ¿Y lo publicaste? No, admitió Simmons. Regresé. El sobre ya no estaba. A la señorita Marple se recostó. Se fue. Él asintió. Pensé que se lo había llevado al pueblo, quizá, pero ahora me pregunto. La señorita Marple se levantó, yo también. El sol ya estaba bajo cuando la señorita Marple regresó a la vicaría. Una luz cobriza inundaba las ventanas mientras ella, sentada junto a la chimenea fría, reflexionaba. La carta había desaparecido antes de que el vicario se marchara. O mejor dicho, antes de que lo asesinaran. No había sido enviada. No se había encontrado entre sus pertenencias. Eso significaba que alguien se la había llevado. Alguien que tenía acceso al estudio, alguien de confianza. Echó un vistazo al pequeño armario de Palesandro junto a la chimenea, intacto desde la muerte del vicario. Beatrice lo había mantenido cerrado, sin saber qué debía tocar. Ahora, con su bendición, la señorita Marple abrió el cajón superior adentro. Había libros de oración, correspondencia antigua y un fajo de folletos parroquiales. Los lentamente, y entonces, escondido entre dos boletines del año anterior, lo encontró en un sobre sin celar, dirigido de puño y letra por el vicario Ann, el obispo de Chatbury. Privado y confidencial. Lo sacó lentamente. El contenido aún estaba dentro. Ella desdobló la carta con cuidado. A mi señor obispo. Este podría ser mi último intento por transmitir la gravedad de lo que he descubierto sobre el fideicomiso Tremaine. Creo que el asunto no solo se refiere a mala administración, sino también a un uso indebido, deliberado y criminal de los recursos diocesanos. El coronel Tremaine es cómplice. Sin embargo, también debo expresar mi preocupación por un beneficiario financiero reciente que no figura en las actas oficiales del fideicomiso, un tal Eneis. Un hombre que ahora sospecho que es Edward Harcourt, dado por muerto desde 1913. Creo que el señor Harcourt vive bajo un nombre y cargo falsos. Además,
Creo que ha reingresado a la vida eclesiástica con falsas pretensiones. Por favor, actúe con rapidez. Mi vida podría estar en peligro si Owen la fe. Julián Fortescula, señorita Marple, se quedó sin aliento. Así que lo sabía, solo del Trust, sino del propio Hart, y temió por su vida. Sin embargo, alguien había ocultado deliberadamente esta carta. ¿Pero quién? Ella escuchó unos pasos detrás de ella. Beatriz estaba parada en la puerta. ¿Lo encontraste?, dijo. Suavemente, la señorita Marple se giró. Sí, han escondido en el armario de su difunta prima. Los ojos de Beatriz estaban secos, pero oscuros. Pensé que lo estaba protegiendo. Ya se había ido. Y esa carta, de haber sido vista, habría causado un escándalo. Habría destruido el nombre de la iglesia en Lower Tilling. Así que la guardé. La señorita Marple se levantó. ¿Y que el obispo crea que no hubo ninguna advertencia? El rostro de Beatriz se endureció. Está muerto, señorita Marple. Julian, ¿y qué más daría ahora arrastrar a toda la parroquia a una desgracia pública? La gente de aquí quiere paz, no otro escándalo. La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, en voz baja, dijo: la verdad y la paz, querida mía, rara vez son la misma cosa. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, mientras el suave susurro de los árboles al otro lado del cristal susurraba con el viento. Observó la luna salir sobre el campanario de Stelluk, pálida y luminosa en la oscuridad. Ahora sabía quién había asesinado al reverendo Fortescue, quién lo había enterrado, quién había silenciado su voz, pero la pregunta que más la preocupaba era: ¿quién había permitido que todo esto sucediera? Aún resonaban. Y mientras se dejaba llevar por un sueño intranquilo, una verdad permaneció en su mente: en Lower Tilling aún quedaba una sombra, y aún no había salido plenamente a la luz. En las semanas siguientes, Lower Tilling empezó a respirar de nuevo. Ya no era la misma inocencia sin aliento de antes, por supuesto. Los pueblos, como las personas, no emergen intactos de los capítulos oscuros, pero la parroquia seguía adelante. Las campanas de San Lucas volvían a sonar los domingos por la mañana, aunque la congregación permanecía un poco más tranquila, un poco más reflexiva que antes. El banco donde antes se encontraba el reverendo Fortescue permanecía vacío por el momento, marcado por un solo lirio. La señorita Marple, con el caso concluido, se preparó para regresar a Merrymead. Tenía la maleta hecha en sus guantes. Y sin embargo, la mañana de su partida retrasó su viaje una hora, pues tenía una última visita que hacer. Ella volvió a llamar a Beatrice Lonsdale. El salón de la vicaría estaba iluminado por la luz del sol primaveral, pero Beatrice permaneció junto a la chimenea, medio apartada de la luz, y con una expresión ilegible. «¿Te vas?», dijo en voz baja. «Sí», respondió la señorita Marple. «Me atrevería a decir que me he demorado más de lo debido a Beatrice». No sonrió. «Viniste a preguntarme si te enviaré la carta». A la señorita Marple inclinó la cabeza. «Vine a despedirme. Lo que haga con la carta es asunto suyo». Beatriz se giró. «Lo he leído un montón de veces. Me sigo preguntando qué querría Julian». «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que él habría querido que se supiera la verdad. Dio su vida por ella». Beatriz suspiró. Siempre fue tan inflexible. Creía que el bien y el mal eran cosas que se podían desenterrar como si fueran malas hierbas. No creía en el gris. La señorita Marple sonrió levemente. «El gris solo es blanco en la sombra, querida. El sol siempre se mueve tarde o temprano». Hubo un largo silencio. Entonces Beatriz metió la mano en los pliegues de su cardigan y sacó la carta en el borrador original, sin firmar, que el reverendo Fortescue había querido enviar. «Se lo enviaré al obispo», dijo. «Con una edad propia». La señorita Marple asintió levemente. «Entonces, quizá
su vicario pueda descansar. Al mediodía, el carruaje de la señorita Marple esperaba en el camino de entrada, con sus herrajes de latón brillando bajo la tenue luz. Margaret Fortescue estaba en la puerta, con el brazo aún en cabestrillo, observando con una expresión mezcla de gratitud y culpa. «Amé, salvaste la vida», dijo mientras la señorita Marple se acercaba. «Me atrevo a decir que tú misma contribuiste en parte a la salvación, querida», respondió la señorita Marple. «Se necesita valor para vivir con la verdad una vez que la conoces». A Margaret bajó la mirada. Estaba ciega. Dejé que otros tomaran decisiones por mí. Primero, el coronel. Luego, Harcourt. Pensé que así era más sencillo. A la expresión de la señorita Marple se suavizó. Siempre es más sencillo, niña, hasta que deja de serlo. A Margaret la miró a los ojos. ¿Y si en sí quisiera enmendar el daño? Por lo que ignoré, por lo que permití. Marple le tocó la mano. «Vive bien. Habla con franqueza. Eso es más difícil y más valioso que la penitencia». Cuando las ruedas del carruaje giraron hacia el camino, la señorita Marple miró hacia atrás. La vicaría se alzaba como un monumento a verdades enterradas hacía tiempo en sus ventanas, ahora abiertas de par en par, sus sombras menguando en 2 días después. En Merrymeet, la señorita Marple se sentó de nuevo en su salón, rodeada de comodidades familiares, el tic-tac del reloj de repisa, el aroma a lavanda y el sonido de la tetera comenzando a hervir. Había recibido varias cartas desde su regreso a Nuna del obispo, agradeciéndole con mesura eclesiástica. Otra de Beatrice, renunciando formalmente a su puesto y aceptando el de maestra de escuela en Bath. Y uno más, sin firmar, llegó en un sobre, simple, sin dirección de remitente. La letra era fina y oblicua. En el interior, una sola joya, señorita Marple. La verdad es un prisma. Uno ve a un lado, otros ven otro. Enterré a un hombre que ya había sido enterrado mucho antes de que lo depositara. En la cripta en Julian Fortescue. Era justo, sí, pero también cruel. Expuso al coronel no solo por justicia, sino por orgullo. Forzó la mano de Harcourt. Forzó la mía. ¿Eso excusa el crimen? No. Pero explica el silencio de quienes no lo impidieron. Ve, la señorita Marple dobló la carta lentamente. En su escritorio, en un compartimento marcado simplemente e inconcluso, se sirvió una taza de té y miró por la ventana su Rosaleda. Un par de pinzones piaban en el seto. El mundo, al parecer, seguía girando, pero algunos misterios, pensó, no terminaban con la soga al cuello, ni con una confesión firmada. Algunos se alejaban de nuestro alcance, como el último aliento de una vela. Uno podía saber quién lo había hecho, y aún así preguntarse por qué ella bebió un sorbo de té, saboreando la tranquilidad. A la verdad había sido descubierta. Anse había hecho justicia, y sin embargo, en un rincón del pasado de Lower Tilling, siempre permanecería un susurro.